Las drogas ha sido un problema que durante milenios ha venido afectando a la humanidad como una maldición. Sigue afectando a la familia, nuestro estilo de vida, nuestra manera de pensar y de sentir. Es un problema verdaderamente grave, tan grave que las Naciones Unidas, a través de su programa o su división de la Organización Mundial de la Salud, están considerando y siempre han considerado la necesidad de tener que intervenir en este grave problema de salud pública en todo el mundo. En todos los países, las drogas siguen afectando a la familia y a través de esta a los niños y a los jóvenes. ¿Qué puede hacer la familia para identificar un problema potencial de drogas en su hogar? ¿Qué puede hacer la comunidad para hacer que este problema no se convierta en una verdadera epidemia nacional? Este es un video experimental editado para una clase de aprendizaje de edición de videos y tiene la finalidad de introducirnos en el campo de las drogas en la familia y en la comunidad. Las drogas pueden llegar a su hogar y afectar a uno o varios miembros de su familia sin que usted se dé cuenta. Las señales pueden ser poco claras, de manera tal que, siguiendo las recomendaciones de las investigaciones científicas, hay algunas señales que se pueden tomar en cuenta, y estas señales pueden ser indicadores de que probablemente y con toda posibilidad las drogas están invadiendo su hogar, de que algo no está funcionando bien y que hay que tomar las medidas necesarias a tiempo. Algunos padres piensan que sus hijos están experimentando con algunas drogas debido a que están pasando una etapa crucial en su vida, que todo joven pasa, la etapa de la adolescencia. Ciertamente la curiosidad es una de las características de la adolescencia. La adolescencia de por sí es una etapa difícil de rebeldía, de oposición, en el que el joven quiere adquirir o desea adquirir o se cree que tiene autonomía. Sin embargo, no cuenta con la experiencia para poder evaluar cognitivamente, ¿verdad?, sus actuares, sus quehaceres diarios. De allí entonces que el padre y la madre deben estar pendientes de sus hijos. No es la adolescencia la que facilita el consumo de drogas, aunque puede ser un factor de vulnerabilidad. Hay otros factores que intervienen y que son los indicadores que pueden señalar que su hijo probablemente está entrando en el mundo efímero, tenebroso y con daños permanentes causados por las drogas. Hay algunos indicadores de que su hijo está probablemente consumiendo drogas. Hay que señalar previamente que estos indicadores por sí solos no señalan de que la presencia de uno de ellos indica inmediatamente la posibilidad, pero a mayor presencia de estos indicadores en el comportamiento y las actitudes de su hijo, indica entonces que hay una mayor posibilidad en el consumo de las drogas. En primer lugar, hay que señalar que una conducta que se observa frecuentemente en los jóvenes que están apenas aprendiendo o desarrollando conductas de consumo es el cambio de amistades. Los jóvenes que comienzan a consumir, ¿verdad?, generalmente cambian los amigos que antes tenían y los cambian por otros que consumen las drogas. Amistades que no quieren ser presentadas en familia y que definitivamente deben sentar la alerta en el hogar. Otro de los elementos importantes en el que es indicador en el consumo de las drogas es lo que se denomina la apatía en el joven. Antes, las actividades cotidianas que el joven realizaba con alegría, con entusiasmo, con deseo de vivir, de entretenerse, cambian inmediatamente o progresivamente hasta llegar a una actitud de verdadera apatía. Ese síndrome ha sido denominado síndrome amotivacional, porque definitivamente el joven comienza a aislarse de su hogar, a aislarse en la familia, a mantenerse solo y a mantener ocultas sus actividades. Otro de los síntomas que es importante subrayar, que los autores señalan, es el cambio de costumbres. Este tercer factor, señala principalmente que los jóvenes que consumen sustancias descuidan su vestimenta, descuidan su higiene, descuidan su forma de ser, su forma de actuar, se visten de formas extrañas e inusuales, y algunos llegan hasta desarrollar conductas completamente estrambóticas, como dormir sobre el techo de su casa en plenas horas del mediodía, cosa que llama la atención de todo el mundo. Ese cambio de amistades, ese cambio de costumbres, ese cambio en los hábitos regulares de vida, pues lo llevan definitivamente a indicarnos que algo está pasando de manera extraña en el hogar.
Las salidas del hogar cambian. El joven comienza a llegar cada vez en horas más tarde de la noche. Al preguntársele qué está pasando, qué están haciendo, responden que están haciendo tareas escolares, pero se observa inmediatamente que acompañado a estas salidas raras del hogar, progresivamente se va produciendo un cambio en su personalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que algunas drogas tienen un efecto psicofarmacológico y psicológico en el cambio de las actitudes del sujeto y en el estado del ánimo. Algunas drogas son depresoras, mientras que otras drogas son estimulantes del sistema nervioso central. De manera tal que, según las investigaciones, esto puede llevar al joven a pasar por periodos o momentos de depresión, para luego llegar hasta periodos o momentos de una severa angustia, en donde el joven se siente ansioso, agitado, moviéndose de un lado para otro. Vemos cómo sus manos se alteran los movimientos, lo que nos está indicando que definitivamente las drogas están teniendo un efecto en el sistema nervioso central del sujeto. Estos cambios de personalidad pueden llevar definitivamente a efectos en el comportamiento y en el rendimiento del joven en la escuela. Cuando decimos rendimiento del joven en la escuela, es que el joven que hasta entonces llevaba unas buenas notas escolares, entiéndase, una nota que va de 3 para arriba o de 71 para arriba, el joven comienza a decaer en su rendimiento escolar sin que los padres encuentren una explicación satisfactoria para ello. Tutores por aquí, tutores por allá, evaluaciones de diferentes tipos que no permiten detectar el severo y triste panorama del mundo oscuro de las drogas. Esto se acompaña también de ausencia escolar, fugas escolares, deserción escolar, con las consecuencias que esto trae para la futura construcción del futuro profesional o laboral de este joven en la sociedad contemporánea tan difícil. También los autores señalan, y las investigaciones sociopsicológicas lo indican con claridad, y es que progresivamente los padres van viendo cómo la conducta del joven va cambiando. Desaparición de objetos de poco valor en el hogar, que pronto se achacan a personas que están en casa y que han pasado por allí o que trabajan allí, que han robado estos objetos. Pero progresivamente los robos se van haciendo cada vez más importantes. Objetos de valor de la familia, el televisor, algún mueble, algún objeto valioso como el equipo de sonido, y luego probablemente las prendas, algunas de ellas que tienen un valor propio en la historia de la familia. Indicadores como estos definitivamente nos indican que el joven está consumiendo drogas. ¿Por qué? Porque las drogas no son gratuitas, se pagan, y se pagan cada vez más caro, y que llevan al joven, para ser más preciso, a estas conductas que afectan su interacción social y que probablemente lo lleven más adelante a robos externos al hogar. También encontramos otro tipo de alteraciones que puede acompañar al conjunto de señales anteriormente indicadas. Una de ellas es alteraciones en el apetito, peso corporal y sueño. Funciones estas que para el organismo son fundamentales. El consumo excesivo de bebidas alcohólicas, además de su olor característico, produce aumento de peso, con un gran aporte calórico en el sujeto, de manera tal que el alcohol consumido excesivamente puede llevar a una persona a subir de peso significativo, pero otra de las consecuencias del consumo y el abuso del alcohol es la pérdida del sueño. El sujeto sufre de insomnio, levantares frecuentes en la noche. El sujeto se siente con el consumo cada vez mayor de tolerancia al alcohol. Necesita consumir cada vez mayores cantidades de alcohol para sentir las mismas experiencias o expectativas que él tenía sobre el mismo. La cocaína y las anfetaminas, ¿verdad?, en cambio, son anorexígenos. Esto quiere decir que reducen el peso corporal, quitan la sensación de hambre. Y cuando decimos que quitan la sensación de hambre, evidentemente que normalmente esto trae como consecuencia una baja del peso corporal. Y un caso más extremo de pérdida de peso lo encontramos esencialmente cuando se consume la pasta de cocaína, que tiene un efecto significativo en la pérdida de peso. La alteración también del ciclo de sueño, de vigilia-sueño, es decir, del despertar y del dormir. El sujeto cambia este patrón de manera tal que durante el día pasa largas horas durmiendo,
mientras que en la noche pasa despierto deambulando por la casa y afectando la tranquilidad del hogar de todos aquellos que llevan una vida tranquila. Hay otros indicadores que pueden ser buscados con su especialista, pero estos son unas señales de alerta de que probablemente hay en su hogar una persona que está solicitando ayuda y que esa ayuda se encuentra en usted, padre y madre de familia. La moderna ciencia de la neuropsicología ha avanzado enormemente en el conocimiento del funcionamiento del cerebro y del impacto que tiene este en la conducta humana y de cómo los estilos de pensamiento, de cogniciones, afectan los estados de ánimo y el desarrollo de las estructuras nerviosas del cerebro. En el libro, en este tratado de neuropsicología, se nos dice de una manera enfática y clara que nos indican que todas las investigaciones en el mundo actual están revelando definitivamente el maravilloso mundo de la mente humana a partir del estudio de las estructuras cerebrales. Estas estructuras son esencialmente plásticas, neuroplásticas dice el texto, es decir, son completamente elásticas y flexibles y se modifican bioquímicamente e incluso en sus estructuras genéticas del ADN por las experiencias que tiene el cerebro en contacto con el mundo exterior. Gracias a estos conocimientos recientes en el campo de la neuropsicología, podemos hoy contar con una moderna ciencia que nos permite, a partir de la conducta humana y de los procesos cognitivos, causar un potente impacto en la personalidad y en el desarrollo del ser de las personas. Más adelante, en el conjunto de investigaciones que señalan la relación entre el apego y las estructuras cerebrales, se señala con toda claridad de que las estructuras de apegos o relaciones de apegos en la infancia y en la adolescencia son determinantes para el desarrollo de la personalidad. Las estructuras de apego seguras, es decir, cuando el padre está en contacto con sus hijos, cuando le responde a sus necesidades, que está pendiente a sus solicitudes, el padre que es capaz, que está en capacidad de felicitar a sus hijos, de darles cariño, de decirles con palabras claras, te quiero, te amo, es maravilloso lo que estás haciendo. Me parece que este proyecto tiene un gran futuro. ¿Cuáles son tus expectativas, hijos? ¿Cuáles son mis expectativas? ¿Hacia dónde te diriges? Eso me parece extraordinario. Choca la mano porque eres una persona exitosa. Ese niño crece y esa niña crecen con alegría. Pero lo más interesante es que en la página 1462 señalan que estas relaciones de apego desarrolladas en un ambiente familiar funcional sano desarrollan estructuras cerebrales, no solamente en las áreas o en los caminos o carreteras o vías del placer, sino en todas las áreas del cerebro que tienen que ver con el registro de la felicidad o de la alegría. Los niños, los seres humanos, niños y adolescentes que crecen con padres que desarrollan estructuras de apego que también se sostienen sobre los límites que los padres le imponen a los muchachos. Esos límites que le dicen, no puedes andar por este camino, corres un riesgo si te vas por esta otra meta. Esas prohibiciones, pues, desarrollan y le permiten al muchacho desarrollar estructuras de apego de alerta que lo ponen en condiciones de agarrar sendas y senderos sanos. Señalemos también que las mismas investigaciones en el campo de la neuropsicología subrayan que son las carencias, los vacíos que traemos todos los seres humanos, los que nos orientan hacia el futuro. Son las carencias y los vacíos afectivos que traemos todos los seres humanos que nos llevan al futuro. Pero cuando ese vacío, esa carencia en el plano humano, en nuestros niños y adolescentes, se llenan con cosas materiales, estas estructuras neurocorticales no se desarrollan. No se desarrollan o se desarrollan disfuncionalmente y vemos a estos jóvenes creciendo con una necesidad permanente, lamentablemente permanente, que los llevan a buscar experiencias límites o bien a llenar esos vacíos con cosas materiales que muchas veces nosotros como padres tratamos de suministrarles para calmar nuestra propia culpa de no saber
o de saber que no le tenemos o no le dedicamos el tiempo suficiente a nuestros hijos. Es por ello que este video ha sido diseñado experimentalmente para alertar de una manera sana a cada padre de familia en su función fundamental de educar a sus hijos. No se llega a ser padre solamente por la biología, ser padre y madre se aprende. Es un aprendizaje continuo que llevamos durante toda la vida, creando esas expectativas sanas en el desarrollo de la familia. Finalmente quiero decirles que soy el doctor Juan B. Correa Rivera, profesor de psicopatología en la Universidad de Panamá, en la Facultad de Psicología en la cual laboro. Hasta muy pronto y hasta luego.